Mi nombre es Alex Ciro de Ser Especialmente. Momento de sanación, de aprendizaje, de entender por qué muchos bloqueos, muchas situaciones de las que nos pasan. Entonces, hoy es preguntarnos y entender que muchas cosas de las que nos suceden, de las que no fluyen, es porque obedecen a situaciones familiares, a situaciones del árbol genealógico. Entonces, hoy les tengo un tema súper especial. Y a propósito que anoche estaba en una de las academias, en la Academia de Creando Abundancia, y una de mis chicas preciosas de la academia cumplió justo años con su mamá, cumpleaños el mismo día de su mamá, y le dije yo el tema de ser doble de alguien por fecha de nacimiento, porque cuando somos dobles, de alguna manera, arrastramos muchas cosas de esos familiares. Entonces muchas de las cosas también que nos suceden corresponden a que nos volvemos gemelos de unos familiares de nuestro árbol genealógico, y eso también significa que cargamos muchas situaciones que hay que resolver, que naturalmente no nos van a permitir fluir de la manera que queramos fluir. Entonces, hoy vamos a hablar de los dobles. Es un tema muy interesante, vas a entender también muchas cosas, y es de esta información también que a través de cuando constelamos, cuando hacemos todos estos ejercicios, estas terapias holísticas para darnos cuenta y entender de dónde vienen nuestros bloqueos, nuestras situaciones, nos va a ayudar a trabajarlas de manera más eficaz, a ser conscientes. Yo siempre les digo, cuando estamos en un proceso de constelación, que somos más conscientes, y el solo hecho de darnos cuenta del origen, de las causas de esa situación que te trae la problemática que tienes hoy día, ya llevas el 50% del proceso. Hoy vamos a hablar especialmente de los dobles y qué significa tener dobles en mi árbol genealógico. Que lo resolvemos, porque de alguna manera cuando nos damos cuenta y hacemos esto, en mi proceso, en mi terapia de constelación, yo digo que es un híbrido de muchos conocimientos que nos aportan y nos dan información para poder sanar. Cuando somos conscientes de lo que está sucediendo, lo sanamos. Entonces, hoy es muy interesante para que entendamos ese tema. Cuando hablamos de dobles, son aquellas personas de mi familia que están relacionadas conmigo de alguna manera. Cuando yo digo dobles es porque tienen algún parecido en algo conmigo. Terminamos pareciéndonos, haciendo, naciendo, ¿sí? Tenemos algún tipo de relación con una persona de nuestra familia en diversas causas. Entonces, llamamos dobles a esas personas que de alguna manera gemeliamos, que de alguna manera resultamos siendo parecidos. ¿Te has dado cuenta que en tu familia siempre hay uno que se parece a un tío, o un hijo que se parece mucho al papá, que se ríe igualito, un abuelito que ya se murió y todo el mundo dice, y que las tías son, ay, fulanito es igualito al abuelito que ya se murió, se ríe igualito, tiene el mismo genio, tiene el mismo carácter? Esos son los gemelos. Ahí es cuando hablamos de dobles, cuando se parecen. Hay muchos tipos de dobles. Yo te voy a mencionar algunos, vamos a ver si tenemos el tiempo como de hablar de todo. Es un tema muy interesante, pero hay muchos tipos de dobles. Dobles es cuando, por ejemplo, repito fecha de nacimiento con alguien de mi familia. Dobles, por ejemplo, es cuando repito fecha de concepción, porque también se revisa en el árbol genealógico. Dobles por profesión, dobles por enfermedad, dobles por defunción, que es el heredero universal, que ese sí es terrible, morir el mismo día que nace otro, porque literalmente le heredas todo al que se muere. Hay dobles por nombre, también eso pasa mucho en la familia, que le ponemos el nombre por generación en generación a todos los mismos. Yo te voy a ir explicando uno a uno para que vamos entendiendo de qué se trata esto de ser dobles. Cuando hacemos dobles, entonces cuando estamos hablando de dobles, estamos diciendo que yo comparto una característica con alguien, un parecido, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, la fecha de función, la profesión,
una enfermedad, ¿sí? O hay dobles maestros, familiares que vienen a enseñarnos cosas. Cuando yo tengo una similitud con alguien de mi familia, se dice que soy un doble. Y como doble heredo. Pero no siempre se heredan las cosas buenas. Se hereda de todo. Se hereda lo bueno y lo no tan bueno. Pero generalmente en este tema de dobles en biodescodificación se habla de que heredarle es todo la parte, las cargas emocionales, los dramas, las tragedias, los incidentes, los fracasos, los pleitos, todo. Se hereda todo, de alguna manera. Entonces, cuando yo conozco mi familia, por eso es importante conocer de dónde eres, de dónde provienes, de qué murieron tus familiares que te antecedieron. Es que tú eres el producto de la suma de todos los familiares para atrás. Tú eres el producto de tu papá y tu mamá, y tu papá y tu mamá son el producto de sus papás y sus mamás, que a la vez son el producto de sus papás y sus mamás. O sea, que por línea somos muchísimos descendientes en un árbol genealógico, y de todos hay algo de ti, porque tú eres el resultado de todas esas generaciones pasadas. Entonces, cuando estamos hablando de los dobles, estamos diciendo que estamos cargando, heredando, subsanando, repitiendo algo que viene de esa persona a la que yo estoy gemeleando en algo, esa persona a la cual yo le estoy repitiendo algo. Lo que pasa es que muchas veces desconocemos las historias de nuestros abuelos, de nuestros familiares, y resulta que traemos muchas cosas de allí. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de estos dobles, estamos hablando de una actividad inconsciente. De una actividad inconsciente, la etapa son 9 meses, y 9 meses es el momento de concepción, o sea que entre tu paciente, así haya nacido por cesárea, así haya sido antes, 7 mesino, haya nacido después, casi no nace por cesárea, que eso tiene otras lecturas, eso tiene un tema también muy interesante, porque la forma en que naces también dice mucho de ti, impacta mucho en tu personalidad, en tu forma de ser. Pero también es que para que tengamos en cuenta que aquí nos basamos en esa biología inconsciente de que se respetan esos 9 meses entre el momento de la concepción y el cumpleaños, y de allí es donde vamos teniendo, porque ahorita vamos a hablar mucho de fechas, allí es donde vamos teniendo como esa claridad de quiénes son dobles o no dobles de mí. Hay muchos tipos de dobles, hay 9, 10 tipos, 11 tipos de dobles. Hay un tipo de doble que es el tipo de doble que es el parecido físico o por comportamientos. Eso es un doble, un tipo de doble. ¿Cuál es ese? En el que el sobrino, el tío, alguno de la familia, el hijo, se parece, tiene los mismos gestos, la misma sonrisa, se ríen igual, caminan parecido, mueven las manos igualito, tienen el mismo dedo torcido, o sea, tienen una similitud impresionante con ese familiar. Que toda la familia ve y dice, ay, igualito fulanito a fulanito. No, es que se ríe igualito a fulanito. Esos son un tipo de dobles que se llaman los dobles por parecido físico o por comportamiento. ¿Qué pasa? Acuérdate que cuando estamos hablando de dobles, estamos diciendo que cuando tú te das cuenta de que estás siendo doble de un familiar de tu árbol genealógico, significa que tú le estás recibiendo a ese familiar cosas buenas, pero también las no tan buenas, las que hay que reparar, las que hay que solucionar. Le estás heredando a ese doble cosas, a esa persona situaciones que no resolvió, que no ha resuelto, que no pudo resolver. Y lo que haces tú es recibir, vivir experiencias similares, situaciones similares, para reparar. Me voy a devolver un poco más de esto. ¿Por qué? Me vas a preguntar. ¿Por qué yo tengo que reparar lo de un ancestro? ¿Por qué yo tengo que venir a vivir bien maluco? Porque un tío por allá, o porque un bisabuelo, un tatarabuelo la embarró, no resarció, no se arrepintió, no hizo nada, y tenemos que venir los de adelante a cubrir los gastos del que no pagó atrás.
Me preguntarán, y me lo preguntan mucho en los talleres. Sí, es una pregunta lógica. ¿Yo por qué tengo que pagar lo del otro? O sea, ¿a qué hora yo me gané esa rifa? Resulta que como almas, todos hacemos parte de un clan de almas, todos hacemos parte de familias. Por eso cuando creemos en la reencarnación y hacemos procesos de hipnosis para devolvernos a las vidas pasadas, nos damos cuenta que un familiar de hoy día resulta que en otra vida fue el papá, la mamá y esta vez es el esposo o un hijo. Entonces resulta que el mismo clan de almas, la misma familia de almas, siempre viajamos por muchas experiencias, pero de diferentes roles. Quien puede ser tu mamá en esta vida, pudo ser tu esposo en otra vida. Entonces eso se llama el clan de las almas. ¿Y qué es el clan de las almas? Familia de almas. Tú haces parte de una familia de almas, una familia que tiene muchas almas. Y cuando planificamos, que es un tema que les tengo pendiente, que es el plan del alma, cuando planificamos venir acá en familia, decimos, bueno, entonces listo familia, yo requiero aprender de esto, me tengo que ir a graduar en el planeta escuela, la Tierra, me debo ir a graduar en amor propio. ¿Quién se va a apuntar a darme bien duro allá para yo aprender a amarme? Entonces esta familia, tu familia de almas, por acá dice uno, yo, porque a mí me sirve también aprender en lo contrario, entonces nos podemos ayudar conjuntamente. Tú aprendes y evolucionas en lo tuyo y yo aprendo y evoluciono en lo mío, en ser más humilde, más flexible, aceptar a los demás como son, porque yo tengo que aprender esa lección. Pero todos nos ponemos de acuerdo en nuestra familia de almas, nos ponemos de acuerdo. Entonces, esa misma familia de almas, compartimos muchas historias y muchas películas en muchas vidas en nuestro proceso de evolución, porque lo que queremos toda esta familia es que todos salgamos adelante, que todos evolucionemos y consigamos el fin último de todos nosotros como espíritu, que volver a donde nuestro Padre Creador, al amor incondicional. Entonces, de eso se trata. Lo que pasa es que esto lleva muchas vidas, muchas historias. Entonces, esa familia de almas se ponen de acuerdo y entonces en una vida fue mi tío, en otra tatarabuelo. Hay regresiones, por ejemplo, que una persona se da cuenta que fue su propia bisabuela. Fue su bisabuela por allá atrás, pero volvió porque tenía que reparar lo que no hizo, entonces volvió, habiendo sido en otra vida su misma bisabuela. Eso pasa. Entonces, esta familia de almas compartimos experiencias en muchas vidas juntas y por eso nos volvemos y nos reencontramos. Entonces, cuando decimos, ¿por qué yo tengo que venir a reparar? Es que somos los mismos y nos conviene a todos que todos resolvamos lo que no hacemos o lo que hacemos en nuestro proceso de aprendizaje. Nos conviene a todos que se resuelva para que evolucionemos todos juntos y salgamos adelante, porque toda la familia tenemos que avanzar. Es que si se queda uno, se queda toda esa familia, se queda toda tu familia. Por eso es que tenemos estos procesos de reparación con nuestras familias. Heredamos, porque también en el espíritu, de manera amorosa, generosa, decimos, ay, este fue un tío mío en otra vida, hizo una embarrada súper grande, yo voy a ir a repararla. Y te ofreces tú en tu humanidad, en el amor infinito, te ofreces a venir a esta vida a reparar lo que hizo tu tío por allá en otra vida o en el momento que vivió tu abuelito, y vienes y reparas. Entonces, reparar es eso, venir y vivir o terminar de vivir o resolver lo que una persona de tu familia, de tu clan, no hizo, dejó de hacer y que requieren todos para adelantar, para avanzar. Entonces, por eso es que nos vemos, por eso es que nos encontramos con los episodios de que hay cosas que no solamente son de nosotros como almas y como experiencia, sino que también hay cosas que vienen de nuestros ancestros, de nuestro árbol, de nuestra genealogía. Por eso es tan importante conocer de dónde vienes. Yo estoy segura que después de hoy te vas a poner súper juiciosa o súper juicioso a buscar quién es tu árbol genealógico. Es una tarea que deberíamos tener
obligatoria en clase, mentiras, por elección en clase, de reconocer nuestros árboles. ¿Cuánto sanamos dándonos cuenta de lo que venía de la familia, de qué murieron nuestros ancestros, a qué se dedicaron, qué estoy repitiendo yo? Pues para resolver, para no tener que vivir lo mismo, para sanarlo, para tener una vida plena, tranquila, feliz. Entonces, hay un tipo de esos dobles en los que yo heredo y traigo, y entonces recibo. Entonces, cuando yo estoy hablando de dobles, es que yo le heredo y le recibo no solo lo bueno, también le voy a heredar, y es el propósito de este tema de los dobles, es que le voy a heredar todo lo que tenga pendiente. Le heredo lo que haya por resolver, todo, sus dramas, sus chicharrones, los fracasos, las enfermedades, las situaciones, le heredo para resolver. Hay muchas cosas que nos pasan y no entendemos. Y decimos, pero yo a qué horas. A mí me pasa también muchas cosas. Pues decimos, pero yo a qué horas planeé esto. Pero es que hay muchas cosas que vienen de nuestros ancestros que hay que reparar. Entonces ese es un tipo de doble al que le recibimos. Cuando resultamos que somos muy parecidos en los gestos, en la forma, en lo físico, esos hijos que por ejemplo en mi país Colombia, cuando un hijo se parece mucho al papá, dicen es que lo negó, como una forma de decir en el que lo niegan sale igualito, como para que no lo pueda negar, algo así. Entonces cuando los hijos son muy parecidos dicen, uy, negó el hijo porque salió igualito, pero ya ahí hay información, porque ese hijo inconscientemente le está recibiendo cargas emocionales a su papá. Ya de entrada le está diciendo, yo te voy a recibir, te voy a acompañar y voy a vivir cosas similares a las tuyas para resolver y para sanar, para resolver, para reparar nuestro linaje. Entonces, ese es uno. Ponte a pensar, ¿yo a quién me parezco? Y si dice, ¿a qué me parezco? No es pues para que le haya a poner problema al que se parece y por su culpa. ¿Para qué no hizo una vida mejor? Pues y vea, no. Se trata es, acuérdate que somos una familia y estamos para ayudarnos, para evolucionar, para adelantar. Lo que estamos haciendo es, por elección, ¿cómo se resuelve esto? Eligiendo hacerlo diferente, ¿Cómo diferente? Pues sí, si yo sé que yo soy el doble de un familiar en alguno de todos los tipos que hay de dobles, que enseguida los vamos a ver, entonces indago más, vení, ¿cómo vivís? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha sufrido? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque yo lo tengo que hacer diferente, porque yo lo tengo que hacer lo bueno, sostenerlo, mantenerlo y mejorarlo, lo bueno. Y lo no tan bueno, para no heredarlo, para no repetirlo, entonces lo reparo. Entonces, si ese familiar al que yo estoy de doble, que es doble por alguna de las situaciones de doble, me di cuenta, y ese familiar, por ejemplo, no estudió, y muchas de las situaciones que vivió fue por la falta de estudio, porque no pudo, porque no quiso, porque no se le dieron las oportunidades, por lo que sea, objeto, no estudió, entonces estudio, porque es una forma de reparar lo que él no pudo hacer, ¿ok? Entonces es una forma de decir, lo bueno lo sostengo, pero lo no tan bueno lo reparo. ¿Cómo lo hago diferente para que sea bueno? Para no tener que repetir lo mismo. Si descubrimos que somos dobles, que enseguida te va a decir como la tipología de dobles, si nos damos cuenta de que tenemos dobles, de que tenemos un doble, entonces es ir a observar, bueno, ese familiar, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿De qué se enfermó? Si ya se murió, ¿de qué se murió? ¿Qué no hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué sabes de ese familiar? Él cómo vivió, pero no es chisme, es sanando, ¿cómo sano? Porque en la medida en que sé qué pasó, pues rezar sí es ir, como les dije, hacerlo, sostener lo bueno, mantener lo bueno y reparar lo que no fue tan bueno, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, las embarradas que hizo. ¿Cómo hago yo para no hacerlo igual? Para tener una vida tranquila y feliz, ¿ok? Recuerda que si, por ejemplo, aquí me dicen, si tu hija es tu doble, ¿cómo reparo? Entonces, si ella viene y se parece mucho a ti, en este caso del doble físico, es porque hay
es un doble tuyo, entonces significa que hay situaciones que ella viene también a reparar de ti o a repetir de ti. Entonces en esa conciencia también hay muchas cosas que se cortan en el camino cuando en conciencia las trabajamos, solucionamos. Bueno, a mí que no me deja evolucionar, a mí que no me deja ser feliz, a mí que no me deja cumplir mi misión, empiezo a reparar. Pues si yo entendí en conciencia que mi problema es porque yo no soy flexible, entonces empiezo a trabajar esa parte de la flexibilidad y empiezo en conciencia a decir, bueno, yo quiero eso para que mi hija no tenga que hacerlo, para que mi hija no tenga que hacerlo. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Ese es un tipo de doble. Ese es un tipo de doble. Entonces, otro tipo de doble es el doble por nombre. Entonces, un tipo de doble es el que se parece físicamente a mí o en mis gestos. Ese es un doble energético, ¿listo? Ese es un doble. Otro tipo de doble es el que se parece a nombre. Y ese sí, yo no sé en sus países, chicas, coméntenme, pero aquí en Colombia se usaba, yo creo que se usaba, no tanto ahora, pero se usaba mucho, que era los juniors, todos los juniors. Junior 1, Junior chiquito, Junior tercero, la venganza de Junior, Junior el que sigue, o sea, todos los Junior, y era que el papá se llamaba, el abuelo se llamó, el tatarabuelo se llamó y le heredó al papá, el papá le heredó al hijo del hijo, ¿ok? Esa es herencia de los nombres. ¿Qué pasa? Cuando tú le abrochas a un hijo el nombre de un pariente que ya se murió, o que está vivo, pues, pero por el detalle de que lo recuerdas, ¿sabes qué le estás diciendo a tu inconsciente? Tú no eres importante como individuo. Ven y vive la vida del otro. Ven, yo te recargo con todas las situaciones del otro, porque tú le vas a gemelear, vas a ser el gemelo, y como el gemelo le vas a recibir. Cuando hacemos eso, mis chicas, de hecho, te cuento un dato. Quien debe colocarle el nombre a los hijos son la mamá. Ay, me va a decir, si aquí hay un hombre y se sale, le creo porque se sale. Pero es un tema de la energía, es un tema del inconsciente, por la conexión de la mamá con el hijo, porque acuérdate que el hijo está en el vientre de la mamá, hay una conexión infinita con esa mamá, quien le da vida, quien le da el alimento con todo, por la intuición de la mujer, y de alguna manera por esa intuición, el colocarle el nombre también es una guía, es que el nombre también a mí me dice yo qué vengo a hacer acá. Por eso cuando yo no le aplico tu nombre, sino que le aplico el nombre de otro ancestro, porque les parece bonito, por mérito a ese ancestro que fue muy especial, porque fue tu papá, tu mamá, le estás cargando a ese hijo la responsabilidad de repetir, reparar cuanta tragedia, situación, embarrada, todo lo que no haya hecho o dejó de hacer, de alguna manera se lo hereda a esa persona. Entonces, no es buena idea, muchachas, chicas, repetir los nombres, porque es que inconscientemente le estás diciendo a usted como individuo, mejor le pongo uno pues para que le pese, porque usted solito no importa, usted no importó, pues esto es un mensaje para el inconsciente, no significa que tú lo hagas, nadie lo hace, pero es para que me entiendas. Es que al inconsciente le estás diciendo, usted no importa, como individuo usted no importa ni existe, entonces le voy a dar uno que existe y recíbale. Eso es lo que hacemos cuando le ponemos nombre en este tema. Por favor ponle filtro, por favor ponle filtro. Yo quiero tener muchos amigos, por favor ponle filtro. Quizás no resuene y diga, ay no, Alice está hablando unas capas, ¿cómo se le ocurre? Yo que tuve 3 hijos y a los 3 le puse el nombre del abuelo, ¿yo qué ahora qué hago? No, todo tiene solución, solo es que seamos conscientes también de resonar, pues si no resuena no importa, mira, escúchame por aquí, ponle filtro, no juzgue la información, solo es información que se ha manejado y a través de los procesos holísticos, la terapia y de todo este tema de árbol genealógico, de la genealogía, del estudio, de la revisión de todos mis ancestros. Ahí es donde se aprenden toda esta información que nos llega, que ahorita, gloria a Dios, tenemos la posibilidad de tener tanta información abierta. Antes no se podía, quien hablaba de este tema lo quemaban. Entonces ahorita tener una biblioteca abierta de información es muy bonito porque nos ayuda en conciencia. Que yo ya lo hice, que embarrada, que no haya escuchar a mi esposo, que no sé qué. Todo tiene solución.
todo se trabaja, todo se maneja. Acuérdate que el propósito de esto es ser consciente para no tener que vivir la vida de otro, y que si hay que reparar, lo reparamos desde la conciencia, sin tener que tirarnos la vida de nadie, ni mi vida, porque no entiendo ni sé qué está pasando. Entonces, ese es otro tipo de doble, el doble por nombre. Entonces les ponemos el nombre del abuelito, el nombre del papá. Lo que tú estás haciendo, mis hermosas, cuando repites el nombre por connotación de un familiar, le estás diciendo: tú no eres importante. Entiéndeme que esto es como la información del inconsciente. Tú no eres tan importante y te entrego todo el morral de ese ancestro, el que repites el nombre, para que vivas la vida, para que le vivas la vida con todo lo que trae, con todo lo que trae. Entonces, si ese ancestro, usted repite el ancestro y ese ancestro fue bien horrible, este pobre chico le toca reparar cosas de ese ancestro porque le está recibiendo. De eso se trata. Que es generación de generación. Entonces, claro, se trasladan todo lo que no han podido resolver de esas generaciones de atrás, se lo van trasladando y lo van sumando. Usted me recibe y lo que usted no resolvió ni pudo hacer mal lo suyo, entonces venga, se lo recibe la que sigue. Usted lo que no resolvió, lo que hizo, lo que nos hizo, más toda la mochila que trae atrás, venga, se la recibo. De eso es. Por eso hay vidas que las personas dicen: yo no entiendo, o sea, me pasa de todo, pero ¿por qué el bloqueo? Es porque traemos también muchas cosas. Yo siempre digo que para limitadamente pensar en todos estos temas uno se puede rayar, porque decimos: Dios mío, pero ¿cómo resolvemos pues la vida? Pues para eso tenemos como tantas. Yo creo que tú y yo somos espíritus muy viejos, hemos venido muchas veces, ya estamos más adelantados porque ya conscientemente en este mundo, en esta ilusión, ya hablamos de estos temas. Eso sí habla en el espíritu, ya podemos hablar, o sea que ya vamos más adelantados. Entonces, ese es otro tipo de dobles por nombre. La fecha de nacimiento es que claramente yo nazco el mismo día de un familiar. Ese es mi doble por fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento, para yo saber que es el doble de mi fecha de nacimiento, es porque nazca ese mismo día en que yo nací, o sea, cumple el mismo día que yo nací, o 10 días más o 10 días menos. Se tiene como en cuenta un rango cuando yo soy doble de nacimiento, cuando estamos hablando de los dobles de nacimiento. Los dobles por fecha de concepción, el que decía. Entonces yo voy y a mi fecha de nacimiento le resto los 9 meses para saber cuándo fui concebida. Acuérdate que para este tema se toma exactamente 9 meses. A mí me interesa que cuándo fue el parto, que fue adelantado, que fue por cesárea, que se pasó, que no se pasó, que fue 7 mesinas. No, esas son las condiciones actuales del mundo de lo físico, pero aquí estamos hablando de un tema biológico inconsciente que toma, que son 9 meses, la etapa de nacimiento. Entonces lo mismo, ¿qué familiar o qué ancestro nació en esa época, se concibió o cumple años en esa fecha de concepción? También aplica. Entonces lo mismo. Yo te dije, si hoy tú cumplieras años el 9 de junio, julio, agosto, septiembre, significa que a mí me concibieron el 9 de septiembre. Entonces voy y busco a mis parientes que cumplen años también el 9 de septiembre, porque entonces serían dobles míos, serían dobles por concepción. Bueno, entonces aquí también utiliza el rango de los 10 días. Entonces si es el 9 de septiembre más 10 días, 19 de septiembre menos 10 días, 31 de agosto, y en ese rango sería entonces por concepción, dobles por concepción. Lo mismo, que parientes cumplen años por esos días porque coinciden con mi fecha de concepción, entonces yo también estoy ahí gemeleada con ellos. ¿Listo? Me dicen que si deben ser personas fallecidas o no. Todas, familiares, estén o no estén, que no estén en cuerpo físico, siguen siendo tus familiares, siguen siendo la genealogía. Por eso es muy importante. De verdad les digo, como terapia, por ejemplo en los procesos terapéuticos que yo utilizo, hay procesos en los que yo mando, en los que consideramos reconstruir el árbol genealógico. Eso es un trabajo excepcional, eso es un trabajo supremamente sanador y liberador, ir a reconstruir tu genealogía, tú de dónde vienes,
de dónde provienes, quiénes fueron tus ancestros, que tú no estás aquí por accidentalidad, eso es imposible, empezando porque fuiste un esperma de tu papá entre 1.000.000 que coronó a tu mamá. Entonces no eres una casualidad, eres una bellísima diosidencia, y todo lo que sucede es porque tiene propósito y sentido, todo tiene una misión. Entonces, cuando nos pasan todas estas cosas es entender que también hace parte de la historia. Dice, Alex, tengo un hijo al que le puse un nombre bíblico. Ok, con los nombres. Todos los nombres tienen, todo lo que sale de la boca, todo lo que se nombra, resuena. ¿Qué significa que resuena? Que tiene su propia vibración. Antiguamente habían personas que se especializaban en ponerle los nombres a los objetos y a las cosas por la energía, por el uso, por la vibración, por el sentido que tenían. Por eso la palabra tiene poder, porque todo lo que se nombra se llama, todo lo que se nombra se atrae, todo lo que se nombra se crea. Entonces, todos los nombres tienen esa vibración. Hay que ir a revisar, es qué pasó con ese personaje bíblico, porque inconscientemente tú le diste el nombre extraído de la Biblia. O sea que inconscientemente tú le pusiste la carga del sentido del personaje bíblico. Es ir a revisar qué pasó con ese personaje. Porque de alguna manera le das ese sentido también a este ser, y de alguna manera también es como si lo comprometieras a que tiene que hacer cosas similares, o que se tiene que comportar de alguna forma, o que tiene que ser muy bueno, o que tiene que hacer cosas muy buenas. Entonces también es cuál fue el sentido de haberle puesto ese nombre. Si no tuvo sentido, sino que te pareció muy bonito y era de la Biblia, ¿quién fue este personaje bíblico? Porque también desde esas características es desde la observación. Mi hijo tiene algo ahí, tiene algo que de pronto pueda arrastrar por el nombre. Esto de lo que estamos hablando es básicamente de mi parentesco, mi familiaridad, hace parte de mi árbol, es decir, que tiene un contexto de sanguinidad, de herencia natural por los linajes, ¿cierto? Porque venimos de otras generaciones, pero somos producto de esas generaciones pasadas. Muy bien. Los mellizos y los gemelos. Bueno, ese es otro tema. El tema de los gemelos se ven lindísimos, hermosísimos, igualitos, pero eso es un tema. Eso es un tema porque básicamente les estamos diciendo, tienen que ser iguales, se tienen que comportar igual. Si van a ser buenos, son buenos los dos. Si son malos los dos. Tiene una connotación. De entrada, desde la parte de psicología, la parte de personalidad, la sana personalidad, el sano crecimiento, el gemeliarlos incluso hasta con la forma de vestirlo, es coartarle su libre forma de ser. Y lógicamente más grande, eso va a traer sus consecuencias, porque uno de los dos se va a querer salir del esquema, porque uno fue más dominante que el otro y el otro simplemente se adaptó, pero va a llegar un momento que de ahí se va a aburrir. Eso también tiene un tema cuando son gemelos y se muere un gemelo, generalmente el otro queda recibiéndole la carga al que no estuvo y tiene que vivir casi que dos vidas paralelas. Suceden muchas cosas, recuerden que todo es de energía, pero con los gemelos hay que tener claridad. Acuerden que los gemelos es de uno mismo salen dos, entonces sí se comparten muchísimo. Sin embargo, como almas, aunque vienen a tener vidas muy similares, siguen siendo almas que vienen en una evolución, simplemente vienen a compartir similaridad, pero siguen siendo almas independientes, individuales, de la misma familia de almas, que también vienen con un proceso. Eso no es gratuito, eso pasa porque dentro del proceso de aprendizaje y evolución de este plano, el acuerdo fue así, también tenían que vivir esas experiencias. Ya desde lo que estamos aquí y desde la conciencia, es
no interferir en esa libre evolución y dejar que se muevan de la manera que se tienen que mover, respetando mucho pues como la situación. Lo que pasa es que eso, el aprendizaje de los gemelos es mucho, porque quién vino primero, quién vino después, entonces el mayor, la energía del mayor, eso tiene también una connotación importante que yo creo que después la podemos abrir. Aquí dice, mi hermana murió en la misma fecha de nacimiento de nuestra mamá. ¿Qué me podría decir sobre eso? Ya te voy a decir. Eso es un tipo de doble que se llama doble por fecha de función. Y ese se llama el heredero universal. Casi que de todos los dobles es el más duro, porque realmente es como el más negativo, como por decirlo de alguna manera. Y es porque le hereda todo. O sea, todo es todo. Mejor dicho, viene realmente a reemplazar a ese ser querido que falleció justo en la fecha de nacimiento, con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno. Entonces, ¿qué se tiene que hacer así? ¿Qué hay que hacer así? Ahí sí, toca hacer un estudio fantástico de ese familiar. ¿Para qué? Para que la vida, pues porque de alguna manera le estás recibiendo todo, para que la vida sea más llevadera, en el sentido de que casi que le vas a vivir muchas de sus situaciones, o lo que no pudo vivir lo vas a vivir tú, y tú también tienes tu vida, también tienes que resolver, viniste también a aprender y a cumplir tu misión. Y ahí es muy importante entonces, cuando es el heredero universal, cuando este doble es cuando yo nazco, cuando un familiar se muere. Entonces yo soy el doble por defunción de ese familiar y le heredo absolutamente todo a ese doble, todo, lo bueno y lo tan bueno. Entonces, ¿qué toca hacer? Un análisis completo de su vida para que todo eso que se hizo, pues sostener lo bueno. Si le fue bueno en esto, a mí también me va a ir bien en esto, etcétera. Pero lo que no fue tan bueno, que eso es en lo que realmente nos ocupa en este caso. Entonces, ¿cómo rezar? Por ejemplo, si esa familiar murió de un ataque al corazón porque tenía mucho sobrepeso y murió de un ataque al corazón, supongamos, un ejemplo. Entonces, como yo sé esa información, ¿qué voy a hacer yo? Monitoreo mi vida al corazón. Y dos, me cuido mucho de la alimentación, porque no puedo repetir. Acuérdense que esto es terminar, por ejemplo en el doble de función es básicamente terminar lo que no hizo la otra persona y recibirle todo. Si es una persona que se accidentó, pilas, entonces es el cuidado con los accidentes, porque acuérdate, traigo la misma energía, las mismas situaciones, el mismo drama, las mismas quejas, las mismas situaciones. Entonces es hacer un muy buen estudio e ir a reservar. Lo bueno lo mantengo y lo que no es tan bueno lo prevengo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces ese tipo de doble también es un tipo de doble que es el doble de función, que es el heredero universal, y es como el más pesado de todos los dobles, porque básicamente heredas absolutamente todo. Bueno, este tema está muy interesante, ¿cierto? Está como muy interesante. Yo creo que da para segunda parte, porque hay más tipos de dobles, hay muchas preguntas. Aquí veo que hay muchas preguntas. Por ejemplo, aquí dice, y cuando nacen el mismo día pero diferentes meses, casi todos cumplimos los 10 y los 29. Cuando nacen el mismo día pero diferentes meses, casi todos cumplimos los 10 y los 29. Mira, haz la cuenta. Si hacen la cuenta con respecto a fecha de nacimiento y a fecha de concepción, te vas a dar cuenta cuáles son los que realmente son dobles, los que realmente se cruzan por doble. Cuando compartimos las mismas fechas, también hay que revisar, es un tema pues más profundo, eso se triangula, se los voy a enseñar. Uno hace como unas triangulaciones con sus familiares y se da cuenta en qué también está siendo doble, o en qué tipo de cosas tienes que repetir. Claramente, acuérdate que como estos somos familias de almas,
cuando generalmente coincidimos en muchas cosas. Acuérdate que somos los mismos, con los mismos, aprendiendo todos juntos. Entonces estas coincidencias también tienen mucho que ver, pero es con información de lo que tienen que sanar con su clan de almas, con su familia de almas. Sí, aquí me dicen, si mi hermano nació 3 años antes, pero 3 días antes que yo, independiente del año, cuando decimos por fecha de nacimiento, es que, acuérdate, yo puedo tener ancestros que ya fallecieron, pero coincidimos en la misma fecha de nacimiento, soy doble. Claramente, como está en el rango, cuando hacemos por fecha, por concepción, de 10 días más o 10 días menos, es un doble, es mi doble. Entonces, ese doble viene a recibirle al que estaba primero. Entonces viene y le recibe, viene a seguir o continuar con situaciones que tú tienes también, buenas o no tan buenas. Acuérdate que se heredan cosas buenas y no tan buenas. Muy bien, un tema muy interesante. ¿Vio? Aquí se nos fue la hora de la charla, dio para segunda parte. Espero te haya gustado este espacio. Es un espacio encantador, es un espacio para aprender, es un espacio para sanar. Mucho de esta información la incluyo yo en los procesos de la constelación, que es un proceso en el que yo utilizo programación neurolingüística, en el que utilizo constelaciones, en que utilizo biodescodificación, muchas técnicas que nos facilitan el entendimiento de las problemáticas actuales. Cuando yo sé y conozco dónde vienen muchos de mis bloqueos, es mucho más fácil salir de ahí y transitarlos viendo. Es que es más fácil pasar por un camino con una linterna que pasar al oscuro, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con estos procesos, o en mi terapia, que yo digo que es mi medicina, la constelación individual, lo que hacemos es revisar qué es lo que te bloquea esa problemática actual, porque lo que se trabajan son problemas actuales, no se trabajan problemas del pasado ni se adivina nada, es entender la problemática que tengo actualmente, ese problema que tengo de abundancia, prosperidad, bloqueo económico, con mi pareja, con mi familia, enfermedad, lo que sea, entender de dónde viene, pues para resolverlo, para tomar acción, para sanarlo. Eso hacemos en las constelaciones. Este espacio es para entender qué es lo que trabajamos, pero que cada persona tiene su historia y el enterarse y conocer su historia le va a ayudar mucho también a evolucionar, a caminar de manera diferente, a que sus cosas le fluyan de manera diferente. Entonces, esas son las constelaciones. Si quieres más información, me contactas para mandarte la información. O si quieres participar aquí en vivo con la constelación, obviamente manejando ciertos grados de privacidad, también lo podemos hacer. Me cuentas y yo te mando la información cómo lo manejamos. Recuerda los espacios, todos los días a las 11 de la mañana, hora Colombia, México, Florida. Hacemos momento de decreto, que es un momento para decretar, para darle poder a la palabra, en vivo todos los días, de lunes a sábado. Mañana, jueves, tenemos noche de copas, noche de chicas, donde hablamos tema abierto. Yo te doy aquí paso, tú me dices, eso sí, condición, tener una bebida, una copa de vino para compartir un momento chévere. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias por conectar. Una feliz noche, un feliz día. Les deseo abundancia infinita para ti, para los tuyos y para el mundo entero. Acuérdate que esta es la comunidad creadora de abundancia y nuestra máxima es: yo soy abundancia infinita. Yo soy Dios en mí, abundancia infinita. Un abrazo. Gracias.